Alerta en C5N, información y novedades a propósito de la situación de los presuntos abusos en el Instituto Próbolo de la ciudad de La Plata. Esta causa que lleva ya más de 2 años, que se reactivó esta semana con allanamientos en la sede platense. Atacaban a los chicos que no tenían familia. Otro dato aberrante que surge y que ha informado Mauro Zeta a propósito de lo que ha ocurrido con el fraile y los diáconos que atacaban a los chicos que no tenían familia. Mauro Zeta está para ampliarnos la información a propósito de esta investigación. Mauro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Sí, pues sabes que pude leer las declaraciones que ya tiene en su poder la fiscal de la causa, la doctora Cecilia Corfield, y un detalle que impresiona y que hace todavía devastador el panorama que se vivía dentro del Instituto Próbolo en La Plata, tiene que ver con la declaración de al menos 2 de las víctimas. En ese momento tenían 8 años. Recordemos que los abusos son entre 1982 y 2002. Y el dato que me impresionó es cómo, a propósito, los sospechosos, hablamos de un fraile y 2 diáconos consagrados, lo que hacían era abusar de los chicos los días sábados. ¿Por qué los sábados? Porque el lugar ejerce como un lugar pupilo de lunes a viernes, pero el sábado los chicos que no tenían familia porque habían sido abandonados en la calle o porque eran huérfanos y que también eran la mayoría oriundos del interior, quedaban durmiendo toda la semana de corrido adentro del próbolo. A esos chicos que el día viernes nadie los pasaba a buscar porque no tenían familia, eran los que eran preseleccionados para ser abusados. Por ejemplo, las declaraciones, para que vean el nivel de perversión, de protección institucional de la Iglesia sobre los abusadores, van en este sentido. Por ejemplo, chicos que son abusados en la cama de sus habitaciones, chicos que son sometidos también a prácticas físicas como, por ejemplo, colocarse de rodillas sobre maíz o sal durante 5 horas como castigo, a bañarse con agua fría, y mientras esto pasa y ellos se bañan y están desnudos, había un fraile masturbándose delante de los menores. Digo, estas prácticas uno puede leer a través del expediente innumerables ocasiones que repetían esta conducta los acusados, y lo cierto, como vos dijiste, Pablo, que la causa estuvo planchada en realidad con poco crecimiento, esta que tramita en La Plata, hasta que la agarró la fiscal nueva en el caso y empezó a reactivarla. Las declaraciones están hace 2 años en el expediente, no se había avanzado en ningún punto, y ahora sí se allanó el lugar, se le inspeccionó. ¿Sabes para qué se hizo el allanamiento? Para verificar si lo declarado por los chicos, que no nos olvidemos que son hipoacúsicos, con lo que implica no poder pedir ayuda. Bueno, lo que los chicos declararon con intérpretes, tiene un registro, suponete, un chico dice, a mí me abusaron en una habitación, se llega por tal escalera, al lado hay un cuadro. Bueno, todo eso la fiscal lo fue a reconstruir para ver si el lugar guardaba señales de lo que los chicos refieren en cada relato, y encontró similitud. Si bien está reformado el edificio, encontró similitud, secuestró los planos de época y en principio empieza a validar todos los relatos de las víctimas. Bueno, claramente se puede determinar de alguna manera, y esto que se valide. Ahora, Mauro, qué tremendo, había un sistema, había una planificación, ¿no? Realmente para realizar este tipo de abusos, la malicia, ¿no? Realmente de quienes tenían que cuidar a esos chicos que ya de por sí además deberían ser pesquisados también en cuanto a su personalidad, ¿no? Porque aquí también juega, es decir, qué chico puede ser un poco más sumiso o no, según las limitaciones que esa discapacidad también le había generado a su desarrollo, ¿no? Bueno, lo que hicieron en Mendoza, por ejemplo, acordate que esta causa tiene una causa principal en Mendoza. En Mendoza hace 2 años, sí. Claro, donde con el mismo sistema, en el marco del mismo instituto que funciona en todo el mundo, con sedes en Mendoza, en La Plata y en Verona, bueno, ahí pasaba lo mismo. La tarea de preselección la hacía una monja japonesa, sometía a los chicos a palizas, y fíjate el nivel de perversión. El que más toleraba la paliza, es decir, el que no lloraba, no pedía ayuda, a ese lo terminaban sometiendo sexualmente. Mira, tengo en mis manos algunas declaraciones, voy a cuidar el nombre de los imputados porque todavía no se han ordenado detenciones, y voy a cuidar el nombre de las víctimas sobre todo. Pero acá, por ejemplo, habla de un cuidador que pasó por una habitación, le tapó la boca a un chico de 8 años y lo abusó por lo menos 5 veces
siempre los días sábados, aprovechando que este chico no tenía visitas, que se quedaba solo. Esa es una de las declaraciones que hay. Y otro dato, atento con esto, va a traer un escándalo a nivel internacional. En el año 2014, si bien los abusos habían cesado, por lo menos no hay registro de reciente data de estos abusos, al Papa Francisco le llevaron documentación y un video grabado con testimonios de intérpretes en relación a lo que contaban las víctimas, donde exhibieron toda esta problemática documentada para que el Papa supiera de lo que pasaba puertas adentro del próbolo. Bueno, entre los nombres que se mencionan en 2014, en ese informe que le entregan al Papa Francisco, están los nombres al menos dos de las personas que están señaladas como abusadores en el próbolo de Mendoza y en el próbolo de La Plata. Y la pregunta es, a pesar de que le informaron al Papa en 2014 sobre la existencia de estos dos personajes, que estoy preservando sus identidades, repito, porque uno no está detenido, por ejemplo, claro. El otro sí lo puedo mencionar, es apellido Corradi, Nicolás Corradi, está preso en la causa del próbolo Mendoza. Bueno, en 2014, a pesar de que anotician al Papa por escrito y con un documento visual y con un informe detallado, lo que me dicen quienes presentaron el informe es que no hubo ninguna sanción eclesiástica del Papa respecto de estos dos personajes que estaban mencionados en esta lista de abusadores del próbolo. Por eso es un escándalo que va creciendo y veremos la semana que entra si se concretan detenciones en esta investigación. Es momento para que los sindicados de abusos en el próbolo de La Plata empiecen a declararse en calidad de imputados, sí, indagados, claro. Y que terminen en cana, ¿no? Sí, mientras hablabas recordaba algunas cuestiones de similitudes con Chile, ¿no? Con Caradima, que también había sido en su momento, ¿no? Denunciado, y la Iglesia también había mirado hacia otro lado, y toda la controversia que se generó, de hecho, hasta hace pocos meses atrás por estas cuestiones. Ahora, es llamativo también que en estos últimos 2 años, como vos decías, tuvo que cambiar aquí, ¿no? Quien lleva adelante la causa para que esto se movilice, porque realmente se movió muy poco, ¿no? Porque muy poquito. La de La Plata, la de Mendoza sí se movió, pero la de Mendoza también tuvo una instancia inicial donde nadie la trabajaba, la investigaba la causa, como que se repetía también la protección judicial en un principio. Claro. Y acá, ¿sabes a quién le tocó la causa inicialmente? Y eso explica también por qué no fue para ningún lado. Al fiscal Cartagena, que era un fiscal platense que después termina con una licencia psiquiátrica, sospechado de haber generado un autoatentado en su contra en los tribunales de La Plata. O sea, ese fiscal tuvo el inicio de la investigación, le tomó declaración a 7 víctimas, pero no tomó una medida más, y después lo sancionaron, lo suspendieron porque tenía problemas mucho más graves desde el punto de vista psiquiátrico, y ahí la causa durmió. Ahora el fiscal general de La Plata dijo, bueno, reactivémosla, se la dieron a esta nueva fiscal, y la verdad que hasta ahora vienen avanzando. En poco tiempo. Ahora, ¿por qué? Perdón, sí, ¿qué haces, Mau? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Por qué no se comienza a trabajar en esta causa desde el vamos, o por qué va tan lento en La Plata, sobre todo, que era lo que vos decías, Sí. más allá de este hombre que tiene licencia psiquiátrica? Sí. ¿Por Sí, qué esa estas es una causas son explicación. tan difíciles que comiencen a laburarse? Bueno, básicamente hay una explicación que les puedo dar. A ver. Que la protección institucional de la Iglesia, como reiterada en todos los casos de abuso en el mundo, no solo en Argentina, también tiene una pata judicial. O sea, yo imagino el peso que tiene la presencia de un obispo en una fiscalía, en un juzgado, y eso marca también, si querés, lo difícil que es desde el punto de vista judicial para alguien que se la juega metiendo en cana a un cura, que lo terminen condenando, por ejemplo, a penas de cumplimiento efectivo. O sea, un ejemplo, el cura de Gracia estuvo 13 años libre, Sí. a pesar de estar condenado en segunda instancia, nunca lo mandaban a detener. Y eso explica, para mí la explicación que doy es compleja, ¿no? Pero si hay protección institucional de la Iglesia para los curas abusadores, ¿por qué no pensar la presión que ejerce la Iglesia sobre la justicia, Sí, claro, para que tampoco se lleve adelante una detención o y una para que condena, prescriban, ¿no? Es decir, o para que se dilate en el tiempo? se claro. dilate en el tiempo, porque Pero no mientras estamos tanto hablando de derecho no canónico, estamos hablando claramente de Derecho de- penal acá. claro, obviamente, y bueno, esta dilatación y que se ha generado durante tantos años ha generado la prescripción de causas, ¿no? Más Una allá que después el barbaridad. derecho canónico diga, ¿no? Una barbaridad absoluta desde todos los lugares en donde vos la mires, porque en el medio de todo esto estamos hablando de personas. Sí, ya que además, adultos ya, ¿no? Exacto, que además a todo esto eran muy chiquitos, Claro. que estaban en una situación desfavorable, que ellos
se abusaron doblemente, porque se abusaron sexualmente y abusaron de su confianza y abusaron de su condición, y esto es deplorable por donde lo mires. Qué tremendo, ¿no? Como la familia vamos a estar ampliando en la semana, pero bueno, quería adelantarles esto, y más tarde van a ver seguramente un documento que le estoy pasando a producción donde queda sentado que el Papa Francisco fue notificado de esto en 2014, no sé qué hizo a nivel eclesiástico, pero lo que me cuentan es que respecto de dos personajes que están en la nómina de abusadores del próbolo de Mendoza y del próbolo de La Plata, si bien le advirtieron a Francisco en 2014, recién había asumido como Papa un año antes, no tomó decisiones o sanciones, por lo menos que se hayan conocido. Es otro costado que también tiene esta historia. Absolutamente. Mau, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.